Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Abrir toda la Biblia. Estamos acá nuevamente en el Nuevo Testamento, ya con el Evangelio de Juan. No porque vayamos a ver específicamente, a leer específicamente el Evangelio de Juan, que realmente nunca lo hicimos completo, ¿eh? Tenemos la deuda de leer el Evangelio de Juan para mirar la vida de Jesús desde la inspiración y la experiencia del apóstol Juan. Ayer, entre algunos errores que dije, escuchando nuevamente el programa, eh, dije que Juan escribió el Evangelio 30 años después de la muerte de Jesús. No, alrededor de 50 años de la muerte de Jesús. Si Jesús murió más o menos en el año 33, en el año 85 es que escribió Juan su Evangelio, de manera que es un dato importante para tener en cuenta y darnos, captar la forma, yo creo que la responsabilidad del apóstol Juan que sintió de contar la vida de Jesús como en este caso lo que estamos viendo, con los grandes discursos que dio, llamamos discurso como una forma que entendemos hoy, pero las enseñanzas intensas. Vimos ayer capítulo 5 de Juan, y no terminamos de leer completa esta enseñanza que tiene que ver con la mirada que estamos dando desde cómo los israelitas, especialmente los israelitas religiosos que conocían la Biblia. Hoy vamos a ver una mención a la Biblia muy especial que Jesús les dijo, en realidad dos. Cómo estos israelitas, conocedores de la palabra, que habían leído tanto seguramente acerca del Mesías que iba a venir, que cuando vino, lo único que hicieron fue buscarle cosas para contradecirlo, para hablar mal de él, y ya vamos a ir viendo poco a poco cómo empezó a aparecer por las cabezas la idea de matarlo. Bueno, capítulo 5, leímos versículos muy interesantes, llegamos hasta el versículo 30 y nos queda una buena parte. Si recordamos, casi cada línea hay una afirmación especial que Jesús hizo, ¿no? Que él era el hijo que aprendió del Padre, que el Padre ama al Hijo. Cada frase que iba diciendo había una afirmación realmente nueva, era nueva para ellos la tenían que escuchar. Después habló de que el Padre resucita a los muertos, y el Hijo da vida, que el Padre no juzga, sino que le dio juzgar al Hijo. Y todas esas cosas que Jesús les iba diciendo, muchas veces las abría y daba una enseñanza más allá de lo que ellos sabían o de lo que creo que es lo que ellos pudieran llegar a pensar. Su idea del Mesías era más que nada un Mesías salvador ante las penurias que estaban viviendo por el Imperio Romano. Pero la manifestación del Hijo que estaba manifestando al Padre, aparentemente no lo podían entender. Y me pregunto cómo lo entiende la gente que lee la Biblia en el día de hoy. Bueno, habíamos visto en el versículo 24, yo lo tengo marcado porque es como uno de esos hitos en los cuales Jesús dijo con tanta claridad lo que era el Evangelio y su obra. Dice, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Acá hizo como un resumen de todo lo que había dicho, ¿sí? Bueno, pero entonces seguimos. Con respecto a esto de juzgar, en el versículo 30, que es el último que leímos, dice, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo,
pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. O sea, mucho contenido, ¿eh? Volvemos a lo de siempre, no se puede leer rápidamente. Acá dice un montón de cosas que cuando él juzga su juicio justo y él estaba, de alguna manera, al presentar el Evangelio, estaba juzgando la religiosidad de esos hebreos, lectores de la Biblia en el Antiguo Testamento, y que no podían ver, discernir ni entender lo que Jesús, que estaba allí mostrándose en todo su poder y en todas las cosas que estaba haciendo, cambiando a la gente por donde él iba, no podían pensar que allí pudiera estar el Mesías. Bien, sigo con el 31. Si yo testifico en mi favor, ese testimonio no es válido. Otro es el que testifica en mi favor y me consta que es válido el testimonio que él da de mí. Y entonces acá le pusimos este título, ¿no? Al día de hoy, el tema de los testimonios acerca de Jesús. Él podría decir, lo que yo digo vale porque miren lo que yo hago, ¿no? Sin embargo, él dice, mi testimonio no es válido, sino lo que se habla de mí. Y entonces veremos los testimonios, porque en el 32 dice, ustedes enviaron a preguntarle a Juan y él dio un testimonio válido. Está hablando de Juan el Bautista. Y no es que acepte yo el testimonio de un hombre, más bien lo menciono para que ustedes sean salvos. Juan era una lámpara encendida y brillante, y ustedes decidieron disfrutar de su luz por algún tiempo. Es una frase que hay que pensarla, ¿no? Como si dijera, sí, lo escucharon cuando él hablaba, y después no pasó nada. Pero acá vuelvo al capítulo 1 del Evangelio de Juan, donde en este prólogo, esta presentación de Jesús en el versículo 6, primero presentó a Jesús diciendo que había venido desde el comienzo de los tiempos, ¿sí? Cada tanto hay que volver a leer este capítulo 1 de Juan. Pero en el versículo 6 dice, vino un hombre llamado Juan, el Bautista, ¿no? Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. De manera que así Juan presenta a Juan el Bautista, y es lo que Jesús mismo retomó. Ahora, después dice, ustedes enviaron a preguntarle a Juan y él dio un testimonio válido. Lo tenemos en el mismo capítulo 1 del Evangelio de Juan, cuando la gente le decía a Juan el Bautista quién era. Los sacerdotes y levitas le fueron a preguntar, porque claro, predicaba el reino de Dios se ha acercado, bautizaba, entonces, a ver, ¿no sería ese el Mesías? Confesó con franqueza Juan el Bautista, yo no soy el Cristo. ¿Quién eres entonces? Le preguntaron, ¿acaso eres Elías? No lo soy. Muchas veces los espiritistas dicen que Elías había sido reencarnado, ¿no? Él dijo con toda claridad, no lo soy. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta. ¿Cómo te ves a ti mismo? Y Juan dijo, yo soy la luz que guía en el desierto, enderecen el camino del Señor. Respondió Juan con las palabras del profeta Isaías. En Isaías 40 está esto. Pues si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen y quien viene después de mí, el cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de su sandalia. Por eso Jesús le dijo en el capítulo 5, 35, Juan era una lámpara encendida y brillante, y ustedes decidieron disfrutar de su luz por algún tiempo. De manera que acá, en este pedacito que vamos leyendo, Jesús está diciendo que el primer testimonio válido ha sido en vida de él, ¿no es cierto? Porque si no, todo el Antiguo Testamento es testimonio de la venida de Jesús. Pero aquí
el testimonio de Juan el Bautista. Y seguimos. El testimonio con que yo cuento tiene más peso que el de Juan. Ah, bueno, Jesús presenta primero el de Juan y después dice, no, tengo otro que tiene más peso. Porque esa misma tarea que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo y que estoy haciendo es la que testifica que el Padre me ha enviado. Este es todo el mismo discurso que venimos leyendo, de manera que Jesús da la vuelta por el testimonio de Juan el Bautista para llegar a que el Padre es el que da testimonio. Y el Padre mismo que me envió ha testificado en mi favor. Ustedes nunca han oído su voz, ni visto su figura, ni vive su palabra en ustedes, porque no creen en aquel a quien él envió. Acá hay un montón de contenido, porque cuando les dice ustedes nunca han oído su voz, hay una referencia al Antiguo Testamento, al principio del Deuteronomio, cuando Dios dice, ustedes no me verán físicamente, pero oirán mi voz, y en varias ocasiones. También en el Nuevo, cuando fue el bautismo de Jesús, en un momento casi al final Juan lo cuenta, que se oye una voz y algunos la perciben. Bien, entonces Jesús dice, ustedes nunca han oído su voz, ni visto su figura, ni vive su palabra en ustedes, porque no creen en aquel a quien él envió. Y acá viene un versículo que es conocido, ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Yo tenía una cita acá con respecto a, pero no la anoté, pero sí, con respecto al testimonio, claro. Dice, ustedes estudian las escrituras con diligencia, ¿no? Y les está diciendo que no han entendido nada. Ahora, lo que había marcado, que me acordé, era el que cuenta Lucas. En Lucas 24, cuando Jesús se presenta primero anónimamente, ¿no es cierto?, a los discípulos de Maús, él ya había resucitado, y después, cuando llega el momento crucial en que tiene que revelarse, y les dice qué torpes son ustedes, qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Está hablando de su muerte y su resurrección. Entonces, este es el versículo, Lucas 24, 27. Comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en las Escrituras. Yo tengo acá en mi Biblia, puse Isaías 53. Seguramente les explicó Isaías 53, donde está todo el relato de lo que iba a ser su muerte. Pero elegí de las muchas citas que hay acerca de Jesús, del Mesías que iba a venir, me gustó recordar la de Isaías 40, esos capítulos de Isaías maravillosos. Dice 40:10, miren, el Señor omnipotente llega con poder y con su brazo gobierna, su galardón lo acompaña, su recompensa lo procede. Pareciera una cita acerca del Mesías, pero después, como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. Esto es directamente está referido a la enseñanza de Jesús en Juan 10, cuando habla de que Él es el buen pastor. No podían entender ellos para nada en el tiempo de Isaías, pero entre muchas otras citas, nosotros tenemos acá esta mención de una manera muy poética, pero a la vez muy simbólica, porque Jesús mismo se presentó como el buen pastor. Tengo otra cita de Isaías, que no sé en qué momento la tenía, pero donde, por ejemplo, dice,
el Señor mismo instruirá a todos tus hijos. ¿Sí? Esa era otra referencia mesiánica. Bueno, volvemos a Juan. Entonces, Jesús les dice, vamos de nuevo, porque esto es juicio, acá esto es juicio de Jesús. Les dice, ustedes nunca han oído su voz, ni visto su figura, porque Dios no era para que lo hubieran visto, pero ni vive su palabra en ustedes, porque no creen en aquel a quien él envió. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Ellos la vida eterna no tenían ni idea de lo que eso significaba en la antigüedad, en el Antiguo Testamento. Pero acá Jesús está testificando él mismo, y ya lo dijo antes, que él venía a traer la vida eterna. Entiendo que todavía era muy difícil, ¿no es cierto? Pero Jesús, fíjense, les estaba reclamando el hecho de que ellos eran religiosos y conocedores de la palabra, pero que no habían entendido lo que la palabra la significaba. A lo sumo se habían agarrado de las prácticas, ¿no? De los ritos, de las ceremonias. Todo eso quizás les daba tranquilidad, pero no estaban en el camino. Bien, yo he venido en nombre de mi Padre. No, esperen que me fui un poquito más adelante. Son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Este es el primero de los grandes discursos, de las grandes enseñanzas de Jesús que nos presentó Juan. Y ya de entrada Jesús les está diciendo que ellos no querían a esos que se estaban, que lo único que hacían era confrontarlo y rebelarse. La gloria humana no la acepto. Parecía que Jesús le decía, yo no quiero que me aclamen ni que me reconozcan, pero a ustedes los conozco y sé que no aman realmente a Dios. Qué fuerte que era esta palabra, qué fuerte. Yo he venido en nombre de mi Padre, que ustedes no me aceptan, pero si otro viniera por su propia cuenta, a ese lo aceptarían. ¿Cómo va a ser posible que ustedes crean si unos a otros se rinden gloria, pero no buscan la gloria que viene del Dios único? Era para que se pusieran a pensar, a mirar para adentro, a analizar, a hablar entre ellos, ¿no? Este pasaje, desde el 41 al 44, acerca de la gloria humana, y no sé si no habría que... Jesús estaba pensando la iglesia cristiana mucho tiempo después, donde empezaría a importar tanto la gloria humana. Y él les estaba hablando de otra cosa diferente. Bueno, y viene acá el final de este mensaje, enseñanza, sermón que Juan recogió de Jesús. Pero no piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Bueno, aquí dice, quien los va a acusar es Moisés, en quien tienen puesta su esperanza. Si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen lo que él escribió, la Biblia, si no creen la Biblia, ¿cómo van a creer mis palabras? ¿Sí? De manera que acá si queremos buscar citas del Deuteronomio que hemos visto, ¿sí? Esto hace recordar, Jesús también contó algo relativo a esto cuando contó en una parábola, la del rico y Lázaro, ¿no? El rico había tenido todo y estaba en el infierno, y el pobre, que había sido creyente, ¿no? Por ser pobre, estaba ahí reconocido por Dios, y pide ayuda a Lázaro, que vaya alguien pide ayuda a Jesús, que vaya a Lázaro a contar y hablar de él para que se salven de llegar a donde él estaba, y le dice, tienen la Biblia, tienen a Moisés y a los profetas, créanlos, no hay otra cosa que puedan ver más que conocer la Biblia, porque conociendo la palabra lo iban a conocer a él. Bueno, en el capítulo 6
tenemos el relato que esta vez sí, lo tenemos en los 4 evangelios, ¿sí? Aunque Juan sabría que ya estaba en los 3 evangelios sinópticos, Juan consideró muy importante porque ese hecho de esa alimentación a la multitud que conmovió de tal manera, eso iba a permitir para que hubiera otra gran instrucción a la gente. Bueno, no vamos a leer todo el relato. Después viene que Jesús caminó sobre el agua, o sea, qué interesante, ¿no? Si es que fue, no sabemos con absoluta seguridad si eso fue en esa noche, porque seguramente puede haber pasado tiempo, pero viene todo ese episodio y después no era lejos del tiempo que había venido, porque ahora vamos a ver, en el capítulo 6, versículo 25, ¿sí? Entonces la gran parte del versículo, la multiplicación de los panes y de los peces, después Jesús camina sobre el agua, llegó al otro lado del lago, del mar de Galilea, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? O sea, muy preocupados aparentemente. Jesús les contesta, ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Jesús les dice entonces algo sumamente interesante, ¿eh? Les dice, trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna. Nuevamente el concepto de vida eterna que Jesús va enseñando vez tras vez, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Esa es una nueva idea sobre esa de que el Padre era quien lo envió a hacer la obra, ¿no? Pero acá dice le ha dado su sello de aprobación. Eh, Pareciera que este planteo es el que tendría que ayudarlos a sacarse de encima esa cosa de, bueno, a ver qué nos vas a dar. Pero mire la respuesta. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, puede ser que hubiera un genuino interés. Le preguntaron, esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió, le respondió Jesús. Jesús no se las hacía difícil, siempre volvía a Él a mostrarle que es a Él a quien tenían, en Él en quien tenían que creer. ¿Y qué señalarás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Insistieron. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Qué humano esto, ¿no? Volvían otra vez al tema material de la comida. Jesús contestó, ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, el maná. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. Jesús vuelve, retoma el argumento de ellos y vuelve otra vez a presentarse como el pan del cielo. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre de ese pan. Ya lo había hecho la mujer samaritana, ¿no? Jesús contestó, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y el que a mí viene, no lo rechazo. No lo echo afuera, dice Reina Valera 60. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió. Si seguimos la enseñanza de Jesús, vuelve, sí, nuevamente para que entiendan. Él les estaba diciendo que no creían, sin embargo, estaba tratando de que entendieran. Y de paso nos quedó a nosotros para que entendiéramos hoy. Esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Y acá aparece una nueva idea, porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él
tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. De manera que acá hay todo un recorrido en estos dos mensajes, todo un recorrido para el mensaje del Evangelio, el ofrecimiento de Jesús, que al que crea en Él tendrá vida eterna. Y Él agrega algo que puede haber sido más complicado para ellos: yo los resucitaré en el día final. Entonces los judíos empezaron a murmurar contra él porque dijo: yo soy el pan que bajó del cielo. No podían sacar la cabeza del pan, comida, lo material. Y se decían: ¿acaso no es este Jesús, el hijo de José? ¿No conocimos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que sale diciendo yo bajé del cielo? Ese trabajo de subestimarlo, de rebajarlo. Ellos no podían subir a él, a lo que les estaba diciendo, pero lo que sí podían hacer era bajarlo, desestimarlo. Dejen de murmurar, replicó Jesús. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. En los profetas está escrito: a todos los instruirá Dios. Esto es Isaías 54, que dice: yo instruiré a tus hijos. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de él, acá tenemos el camino de la enseñanza, escucha y aprende. Viene de mí. Todo el que escucha al Padre y aprende de él viene a mí. Al Padre nadie lo ha visto, excepto el que viene de Dios. Solo él ha visto al Padre. Ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Una vez más, dicho con toda claridad: yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo, el que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. Podríamos decir que acá estaba explicando un poquito más. Era complejo, no creían lo anterior, que era más sencillo, era diciendo que él iba a dar su carne, y habla de comer de ese pan, comer de su cuerpo. Los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Qué difícil es para quien no quiere entender, ¿no? Para quien no quiere. Y no era fácil esto. Acá no era fácil. Ya había hablado de resucitar en el día final, que eso era algo que el día final está todo el Antiguo Testamento hablando del día del Señor, ¿sí? Eso podían reconocerlo por lo menos. Pero ahora acá diciendo que tenían que comer su carne. Y acá viene una explicación que vale muy bien entenderla realmente. Ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre, ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Sigo leyendo, después lo comentamos. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron. Ya se los había dicho, lo repite ahora para cerrar. Pero el que come de este pan vivirá para siempre. Juan cierra este discurso de Jesús diciendo: todo esto lo dijo Jesús mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum, allá en Galilea, cerca del lago. Es interesante leerlo cuidadosamente. Esta es la primera vez que Jesús estaba hablando de
de que iba a dar su cuerpo, su carne, y que iba a derramar su sangre. Esto era acá a gente que no tenía fe ni en lo que decía la Biblia de que vendría el Mesías, tampoco podían entender. Ahora, Jesús quiso ya empezar a hablar de su muerte, de su entrega, ¿sí? Hay quienes han tomado como que él estaba hablando de algo ceremonial, ritual. Lo que Jesús hizo en la última cena fue una demostración simbólica. Cuando Jesús levantó el pan diciendo, este es mi cuerpo, su cuerpo estaba ahí, ¿eh? Y estaba mostrando el pan como un símbolo de que ese, porque les estaba diciendo ahí a sus apóstoles que creían en él, este es mi cuerpo que va a ser entregado por ustedes. Y cuando levanta la copa, también, su sangre estaba todavía en su cuerpo, pero él dice que simbolizaba la sangre que iba a ser derramada. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que por su sangre hemos sido salvados, hemos sido redimidos. De manera que no es para hacer una interpretación acá de que los símbolos fueron símbolos. Fue muy interesante que en la última cena Jesús hiciera eso y que dijo, hagan esto en memoria de mí. La iglesia cristiana siguió haciéndolo para recordar la entrega. Ahora, Jesús, tratamos de entender a Jesús, pero estaban puro hablando del pan y de la comida y de lo que a ellos les interesaba, y Jesús ahí comenzó a hablar, ¿sí? En este segundo discurso que nosotros tenemos, dio comienzo a ese tema de la entrega de su cuerpo y por supuesto de su carne y de su sangre. Esto era un llamado a la fe, ¿sí? Realmente él estaba tratando que empezaran a vislumbrar, porque después siguió predicando, muchos más capítulos tiene Juan, donde está todo esto explicado y donde está explicado el Evangelio. El Evangelio, lo que Jesús esperaba es la respuesta de la fe a lo que iba a ser luego la entrega de su cuerpo y de su sangre. Empezamos con el tema del testimonio, ¿no? Del testimonio que fue Juan el Bautista. Jesús dice el testimonio que vale es el testimonio del Padre. Y lo que Jesús estaba en todas estas páginas pidiendo es que tuvieran fe en Él, que tuvieran fe en lo que Él había venido a hacer. Todavía no podían entender que Él iba a morir. Seguramente nunca habrán entendido Isaías 53 pensando que ese iba a ser el final terrenal del Mesías. No lo podían entender. Pero Jesús les estaba diciendo que Él venía del Padre, que Él tenía obra del Padre y que Él les iba a dar alimento con su propia vida. Nosotros ya sabemos la historia final, de manera que podemos entender perfectamente este capítulo. Este tema no termina, pero viene luego que vamos a seguir leyéndolo. Dice, al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarlo? ¿Sí? Y vamos a seguir luego lo que Jesús contestó y de qué manera y de cuántas maneras él fue explicando su misión en la tierra. Mientras sanaba, liberaba, daba nueva vida, atendía a la gente, mostraba compasión. Las dos cosas, ¿no? Acá estamos leyendo la manera en que Jesús contestaba a la oposición. Pero al mismo tiempo Jesús estaba derramando el amor y la compasión de Dios y de sí mismo, caminando entre las aldeas de su pueblo. Muy bien, que el Señor nos ayude, el Espíritu Santo nos ayude a entender toda la enseñanza, porque tenemos que pasársela a otros para que cada vez haya más personas que vuelvan al camino del Señor y que lo conozcan.
Mañana seguimos, cerramos la Biblia por hoy. Que Dios los bendiga.